Hola iglesia, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y esta semana continuamos con la serie Crecer. El título del mensaje de hoy es Raíces. Todos digan raíces. Y me gustaría ir de lleno a la palabra de Dios y leer junto con ustedes Proverbios 12:3. Proverbios 12:3 dice: la perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. Pero los justos tienen raíces profundas. La Biblia en varios pasajes compara la vida de una persona justa, de una persona cristiana, con un árbol. Pero no cualquier clase de árbol, sino un árbol que tiene raíces profundas. Un árbol que tiene raíces profundas. Porque solo un árbol que tiene raíces profundas va a poder crecer de manera saludable. Por lo tanto, ¿cuántos de ustedes quieren crecer este año? Si tú eres comparado en la Biblia con un árbol y tú quieres crecer, entonces necesitas tener raíces profundas. Raíces profundas. ¿Por qué la raíz es importante en un árbol? Le quiero dar a ustedes tres funciones vitales de la raíz. Tres funciones vitales de la raíz. La primera función es la absorción. La raíz absorbe el agua, los minerales y los nutrientes que el árbol necesita y los absorbe de la tierra. ¿Cuántos me están siguiendo? Es importante esta función porque es la función que ayuda a que el árbol pueda alimentarse del agua, de los minerales y los nutrientes que necesita. La segunda función es la de conducción. La raíz no solamente absorbe el agua, absorbe los minerales, sino también los conduce hacia el tallo, para que de ahí puedan ser llevados a todo el árbol. Y finalmente, la tercera función es la fijación. La raíz es como el ancla de un árbol. La raíz es lo que permite que un árbol se mantenga estable y se mantenga firme a pesar de los vientos y a pesar de las tempestades. Sin raíz, un árbol no puede crecer. Sin raíz, un árbol no va a sobrevivir. De la misma manera, si nosotros queremos crecer este año, si nosotros queremos avanzar este año, si nosotros queremos salir adelante, necesitamos tener raíces. Necesitamos ser un árbol, pero un árbol que tiene raíces, raíces profundas. Mientras más profundas son las raíces del árbol, más alto puede crecer ese árbol. Primero tenemos que crecer por dentro para luego poder crecer por fuera. Y lo que me gusta es que el libro de Salmos complementa este concepto y nos enseña dónde debemos echar nuestras raíces. Porque no es suficiente tener raíces, hay que saber dónde echarlas. Hay que saber dónde plantarnos. Y mira lo que dice el Salmo 92. El Salmo 92, verso 12 al 15, dice: los justos florecerán como las palmeras, crecerán como los cedros del Líbano, serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios
de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos para anunciar que el Señor es mi fortaleza, que Él es recto y en Él no hay injusticia. Proverbios nos enseña que debemos tener raíces profundas. Pero el salmista nos enseña dónde debemos colocar, dónde deben crecer estas raíces. Y nos dice, plantados en la casa del Señor. En otras palabras, echen sus raíces en la casa de Dios. Nuestras raíces deben estar en la casa de Dios. Debemos estar plantados en la casa del Señor. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Porque la verdad es esta, es cuando tú te plantas en la casa del Señor. Es cuando tú tienes raíces en la casa del Señor, donde vas a poder absorber los nutrientes, el agua, los minerales que necesitas para poder crecer. Es cuando te plantas en la casa del Señor que puedes absorber de su palabra, de sus promesas, de su presencia para poder crecer alto y fuerte. Amén. Es cuando nos plantamos en su casa donde vamos a tener conducción. En otras palabras, nuestra vida va a tener dirección, va a tener rumbo. Es cuando nos plantamos en la casa del Señor, que esa raíz va a ser como un ancla para nuestra vida y vamos a poder mantenernos firmes y estables en el nombre de Jesús. Podrán venir tormentas, podrán venir tempestades, pero tú te vas a mantener firme y te vas a mantener estable. ¿Por qué? Porque no solo vas a tener raíces, sino que esas raíces van a estar plantadas en la casa del Señor. Y es ahí donde vas a crecer, es ahí donde vas a avanzar, es ahí donde vas a prosperar en el nombre de Jesús. Vamos, dale un aplauso al Señor. Una persona con raíces es una persona que no está de paso en un lugar, sino que pertenece a un lugar. Voy a volver a decirlo. Así como cuando un árbol tiene raíces, no está de paso en ese bosque o no está de paso en ese jardín, sino que pertenece a ese bosque, pertenece a ese jardín. De la misma manera, cuando tú tienes raíces en un lugar, significa que no estás de paso en ese lugar, sino que perteneces a ese lugar. Amén. ¿Por qué esto es importante? Porque veo que muchas personas se frustran con la fe, se frustran con la iglesia y se frustran aún con Dios porque piensan que visitar la iglesia de vez en cuando es suficiente para crecer, para avanzar y para tener una vida cristiana victoriosa. Pero ¿cuántos de ustedes saben que con eso no alcanza? No alcanza con visitar la iglesia de vez en cuando. No alcanza con asistir a los domingos solo cuando tengo ganas o solo cuando no tengo un mejor plan. No, si tú quieres realmente este año crecer, tienes que echar raíces. Tienes que plantarte en la casa del Señor. En otras palabras, la iglesia ya no puede ser simplemente un lugar que visitas, sino una familia a la que perteneces, una comunidad a la que perteneces. Cuando tú estás plantado en la iglesia no es simplemente un edificio, la iglesia es una familia. La iglesia no es un lugar que visito, es una comunidad a la cual pertenezco. Por eso el nombre de nuestra iglesia es Comunidad Cristiana Agua Viva.
Porque Dios nunca pensó que el hombre viva en soledad, sino que cuando pensó en el hombre, pensó en una comunidad. Dios quiere que tú pertenezcas a una familia de fe. Dios quiere que tú pertenezcas a una iglesia. Dios quiere que tú eches raíces en su casa, porque de esa manera no solo vas a sobrevivir, sino vas a crecer, vas a avanzar y vas a prosperar en el nombre de Jesús. Cuando tú tienes raíces en un lugar, cuando tú estás plantado en la casa del Señor, la casa del Señor no es solamente un lugar donde tú vas a cumplir con Dios. No es solamente un lugar donde tú vas a asistir, sino también un lugar donde tú vas a servir, donde tú vas a contribuir, donde tú vas a ir a ayudar y vas a ir a apoyar en el nombre de Jesús. Amén. Cuando tú estás plantado en la iglesia, ir a la iglesia no es una religión, es tu vida. Es tu vida. Yo no concibo la vida cristiana fuera de la iglesia. Un cristiano sin iglesia o un cristiano fuera de la iglesia es como un pez fuera del agua. Un pez fuera del agua se muere. Un árbol sin raíz se seca. Y un cristiano fuera de la iglesia, tarde o temprano, se va a secar, se va a marchitar, se va a enfriar y no va a poder crecer y no va a poder cumplir con su propósito. Por eso es tan importante que entendamos la importancia de tener raíces profundas, de estar plantados en la casa del Señor, porque es ahí donde vamos a poder crecer en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y el salmista nos da cuatro beneficios de tener raíces, cuatro beneficios de estar plantado en la casa del Señor. El primero, ¿cuántos quieren saber los beneficios? El primero, florecer. La Biblia dice, aquellos que están plantados en la casa del Señor van a florecer. Tu vida va a florecer cuando tú te plantas, cuando tú tienes raíces, cuando tú perteneces a esta familia de fe llamada iglesia. Amén. Esto es bien importante porque además creo que el sentido común nos señala este principio. Una semilla no va a poder crecer, no va a poder florecer si primero no ha sido plantada. Una semilla que está en tu mano puede tener potencial. Todos digan potencial. Una semilla que está en tu mano puede tener, pero no importa cuánto potencial tenga, hasta que no ha sido plantada, la semilla no puede crecer. Y no importa cuánto potencial tenga tu vida, no importa cuántos talentos, cuántos dones Dios haya depositado dentro de ti, esos dones, esos talentos, ese potencial lo vas a poder sacar a relucir cuando estás plantado en la casa del Señor, cuando estás plantado en la casa de Dios. Escúchame lo que te voy a decir. Una semilla en tu mano tiene potencial para crecer, pero una semilla plantada tiene poder para crecer. Te lo voy a volver a decir. Una semilla en tu mano que tiene
potencial para crecer. Pero recién cuando es plantada, tiene el poder, la capacidad, la habilidad para poder crecer. Muchas personas se quedan solo en potencial. Y la verdad es esta, todos nacemos con potencial. Todo ser humano, Dios lo creó con potencial. Todo ser humano, Dios lo creó con diferentes dones, con diferentes talentos y con diferentes habilidades. El problema es que muchos seres humanos mueren con el mismo potencial con el que llegaron a esta tierra. Porque nunca se terminan plantando en ningún lugar. Nunca terminan echando raíces en ningún lugar. Si tú quieres crecer, si tú quieres florecer, necesitas plantarte y plantarte en el lugar correcto. Necesitas plantarte y plantarte en la casa del Señor. Amén. De la misma manera, tú vas a poder crecer y desarrollarte, así como los árboles de los cuales habla el salmista, como la palmera, como el cedro, si estamos plantados en la casa del Señor. Y me encanta porque dice que no solo vas a crecer, sino vas a florecer. No solo vas a crecer, sino vas a florecer. Ahora, es aquí donde es interesante porque la Biblia y la ciencia no se contradicen, sino se complementan. ¿Ok? La Biblia y la ciencia no se contradicen, sino se complementan. Y me gustaría que prestes atención para que veas cómo se complementan. Hay un estudio científico de la Universidad de Iowa que ha descubierto que los hijos de las personas que asisten regularmente a la iglesia, en otras palabras, que están plantadas en la iglesia, en otras palabras, que tienen raíces en la casa de Dios, obtienen mejores calificaciones que los hijos de las personas que no asisten regularmente a la iglesia. O sea, cuando tú estás plantado en la casa de Dios, y esto es poderoso, cuando tú estás plantado en la casa de Dios, eso no solo afecta tu vida, sino también afecta la vida de tus hijos. Esto no solo bendice tu vida, sino también bendice la vida de tus hijos. Esto no solo trae beneficios para ti, sino trae beneficios para toda tu casa, para toda tu familia, para toda tu descendencia. Tú te plantas en la casa del Señor y a tus hijos le va a ir mejor. Tú te plantas en la casa del Señor y a tu descendencia le va a ir mejor. Tú te plantas en la casa del Señor y aún tus generaciones que no vas a conocer van a ser beneficiadas, van a ser bendecidas, van a ser afectadas porque tú un día decidiste, yo me planto y me planto en la casa de Dios. Yo sí voy a echar raíz en la casa del Señor. Amén. Entonces, primer beneficio, vas a florecer, vas a crecer y vas a florecer. Segundo, vas a fructificar. Vas a fructificar. ¿Cuál es la diferencia entre crecer y fructificar? Crecer habla acerca del tamaño del árbol, fructificar habla del fruto del árbol. Voy a decirlo una vez más. Cuando un árbol crece, crece en tamaño. Cuando un árbol fructifica, crece en fruto. En fruto. Este año yo quiero declarar sobre tu vida que no solo vas a crecer en tamaño,
sino vas a crecer en la cantidad de fruto. No solo vas a florecer, sino que vas a fructificar en el nombre de Jesús. No porque te lo digo yo, sino porque es una promesa en la palabra de Dios. Y mira lo que dice. Aún en su vejez darán frutos. Eso. Aún en su vejez darán frutos. Porque esta es la verdad. Todos vivimos diferentes temporadas en la vida. Y cada persona que está en este lugar y cada persona que me escucha a través de las plataformas digitales, a través de la televisión, el internet, está quizás en una temporada diferente de la vida. Pero lo que me encanta de esta palabra es la promesa que nos da el Señor. Y nos dice aún en la vejez. Eso quiere decir que en la juventud sí, en la adultez también, pero aún en la vejez vas a dar fruto. O sea, ¿qué significa esto? Que vas a dar fruto en cada temporada y cada estación de tu vida. O sea, cuando tú estás plantado en la casa del Señor, tú vas a dar fruto siempre. ¿Cuándo? Sí. No importa si es invierno o verano, no importa si es primavera o es otoño, tú vas a dar fruto. Porque tu fruto no depende de la estación, depende de dónde estás plantado, depende de dónde tienes tus raíces. Así que en la juventud y en la vejez, en el invierno y en el verano, aún en la lluvia o la sequía, tú vas a dar fruto. No vas a dejar de dar fruto en el nombre de Jesús. Y esto también, ¿a qué se refiere? Se refiere a que vas a dar fruto en las diferentes áreas de tu vida. No solo vas a dar fruto en el ministerio, no solo vas a dar fruto en el trabajo, no solamente vas a dar un fruto de dones y talentos, sino vas a dar un fruto en todas las áreas de tu vida. Va a haber fruto en tu trabajo y va a haber fruto en tu servicio. Va a haber fruto en tus talentos y va a haber fruto en tus dones. Va a haber fruto en todas las áreas de tu vida. Amén. Entonces, vas a florecer, vas a fructificar. Tercero, viene salud y protección. Salud y protección. Dice, y se mantendrán sanos y vigorosos. Voltéate a tu esposo y dile, están hablando de ti. Vas a crecer no solo sano, sino vigoroso. Algunas hermanas se están emocionando. Algunos hermanos se están preparando. Un árbol que no tiene raíces, ¿qué sucede cuando un árbol no tiene raíces? Rápidamente se seca. No tiene vida, no tiene salud, no tiene vigor y no tiene protección alguna. Pero uno de los grandes beneficios de estar plantado es que vamos a estar, según la Biblia, sanos y vigorosos. Sanos y vigorosos. ¿Por qué? Porque el estar plantado y tener raíz, como vimos al comienzo, es la clave para que el agua, los nutrientes, los minerales de la tierra puedan ser absorbidos por el árbol. Entonces, mientras tú tienes raíz, tú vas a tener vida. No
me escuchaste. Mientras tú tienes raíz, vas a tener vida. No es el fruto, no son las hojas, no son las ramas, no es el tallo, es la raíz la que determina la vida, la salud y el fruto de un árbol. Yo una vez en mi jardín talé un árbol, es decir, lo cortamos al ras del suelo y nos olvidamos, pensamos ya no va a crecer ningún árbol. Pero al año siguiente, más o menos por esa misma fecha que habíamos talado el árbol, ese árbol, no se imaginan qué había sucedido. Había vuelto a crecer. Le había vuelto a salir tallo, le habían vuelto a salir ramas y le habían vuelto a salir hojas. Porque habíamos cortado el tallo, pero no habíamos sacado la raíz. Y mientras hay raíz, hay vida. Así que no importa lo que el enemigo haya querido hacer con tu vida. De repente un negocio quebró, de repente un discípulo se fue, de repente las cosas no salieron como tú esperabas. Pero si tú tienes raíz, tú tienes vida. Mientras hay raíz, hay vida. Mientras hay raíz, hay salud. Mientras hay raíz, hay esperanza. Por eso el enemigo lo que quiere no es podarte las hojas, ni cortarte las ramas. Él te quiere sacar de raíz. Él te quiere sacar de la casa de Dios. Porque Él sabe que si te puede sacar de raíz, entonces ahí sí te vas a secar. Pero mientras tú te mantengas en la casa de Dios, va a haber vida, va a haber esperanza, va a haber futuro. Pero no solamente eso, va a haber protección. ¿Por qué? Porque pueden venir tempestades, pueden venir vientos, pueden haber tormentas, pueden haber sequías. Pero si tú tienes raíz, te vas a mantener estable, te vas a mantener firme. Porque la raíz es como el ancla de ese árbol. Es lo que lo mantiene firme. Y tan importante, amigo, que tú me escuches. Tu ancla tienes que tirarla, pero tienes que clavarla en la casa de Dios. Toda mi esperanza, toda mi confianza, toda mi seguridad no va a estar en los hombres, no va a estar en las circunstancias, sino va a estar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a estar en sus promesas, va a estar en su palabra. Amén. Ahora, nuevamente, la salud la Biblia y la ciencia se complementan, porque estudios han comprobado que las personas que asisten fielmente a la iglesia, en otras palabras, que están plantados, que tienen raíces, tienen menos probabilidades de sufrir cáncer, tener problemas cardíacos, trastornos mentales. Estudios han comprobado que las personas que asisten regularmente a la iglesia tienen menos probabilidades de cometer suicidios, de caer en depresión, viven menos estresados. Está comprobado que las personas que asisten regularmente a la iglesia viven más, viven mejor, duermen más y duermen mejor. Si no, miren a la persona que está a su lado. Mira que bien está durmiendo. ¿Ah? Este es un buen ejemplo, ¿no?, de que esto se cumple, ¿no? Está durmiendo bien. Por eso muchos cristianos llegan media hora más tarde a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora que son cristianos duermen más y duermen mejor. La palabra vigoroso habla de joven. O sea, no solo vas a tener salud, sino vas a estar vigoroso. No solo vas a tener salud, sino que aunque pasen los años por fuera, por
por dentro te vas a mantener fuerte y te vas a mantener joven. Como dice la Biblia, como serán tus días, serán tus fuerzas. Amén. Y finalmente, Salmo 92:15, para anunciar que el Señor es mi fortaleza. La palabra para nos habla de un propósito. Una vez más, la palabra para nos habla de un propósito. Estamos plantados en la casa del Señor, por lo tanto, vamos a crecer y florecer. Vamos a fructificar y vamos a dar fruto. Vamos a crecer sanos y vamos a crecer fuertes. En otras palabras, hay un propósito. Cuando tú estás plantado en la casa del Señor, tu vida empieza a tener propósito. Tu vida empieza a tener propósito. La persona más pobre en el mundo no es la persona sin dinero, es la persona sin propósito. Es la persona sin propósito. Dios nos planta en su casa para que tengamos un propósito, para que nuestra vida tenga significado, para que nuestra vida tenga trascendencia, para que no simplemente existamos, para que no simplemente consumamos aire, sino para que nuestra vida tenga significado, para que nuestra vida tenga propósito. Tú no vas a tener propósito fuera de la casa de Dios, fuera de los caminos de Dios, fuera de la palabra de Dios. Necesitas echar raíz. Dije, necesitas echar raíz. Todos pregúntenme dónde. En la casa del Señor. Y cuando eso sucede, entonces hay 4 bendiciones. Hay 4 beneficios. Primero, desde ya te lo puedo decir, este año vas a crecer y florecer. Segundo, vas a fructificar y vas a dar fruto. Tercero, vas a estar sano y vas a estar fuerte. Y cuarto, vas a vivir una vida plena con propósito. Amén. Iglesia, no se lo pierdan. La próxima semana terminamos con la serie de crecer. Dios los guarde y Dios los bendiga.